Dale, dale. Muy buenas a todos ustedes. Nosotros le vamos a explicar sobre algunos conceptos generales sobre la exposición em, 2.1 de la materia de base de datos avanzadas del maestro Carlos Manuel Caraballo. Los expositores o integrantes de este grupo están conformados por Randy Cabrera y por Miguel Cruz, o sea, yo. Como primer tema tenemos eh, la diferencia entre una base de datos centralizada y distribuida. Antes de comenzar, de dar detalles sobre la diferencia entre esos tipos de base de datos, vamos a dar una breve definición de lo que es primero una base de datos distribuida, que este tipo de base de datos se destaca por contener entre dos o más archivos en una base de datos que están ubicados en diferentes espacios o ubicaciones en la red. Esta base de datos se divide en varios archivos y se pueden acceder al archivo en cualquier base de datos cercano. Lo que como ventaja de esto es que la velocidad es mucho más. Em, lo bueno de esto es que los usuarios pueden hacer y manipular los datos que son relevantes, o sea, lo que son para ellos. Em, Otra ventaja que tiene este tipo de base de datos es que si falla, los archivos que se encuentran en la base de datos se pueden acceder y que aún así todavía el sistema se estará ejecutando. También de que como hay varios archivos, una de las principales desventajas es que requiere tiempo para la sincronización. Si fuese un solo archivo, eh, obviamente fuese mucho más rápido, pero como son varios archivos, requiere de una sincronización más lenta y a la vez eh, suele tener problemas con la consistencia de datos, ya que puede haber duplicaciones de algunos datos y puede causar algunos inconvenientes. Continúa, Randy. Ok, ahora sigo con lo que sobre qué es una base de datos centralizada. A diferencia de una base de datos distribuida, que era lo que estaba hablando mi compañero Miguel, que esa contenía dos o más archivos ubicados en diferentes ubicaciones de la red, una base de datos centralizada es un tipo de base de datos que contiene una única base de datos ubicada en una ubicación en la red. Eh, Esta solamente obtienes, es una sola base de datos y no tiene más ubicaciones. Continúa, Miguel. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la diferencia entre la base de datos centralizada y una distribuida. La primera característica que vamos a tomar en cuenta es la de mantener los datos, ya que, en ejemplo, para la administración, la actualización y recepción de las copias de seguridad, suele ser mucho más fácil en una centralizada, ya que eh, ya que la base de datos se encuentra en un único archivo. Pero en cambio, cuando hay diversos archivos, en caso de la base de datos distribuida, requiere tiempo para sincronizar los datos, lo que yo había dicho anteriormente, que es una desventaja. También, la segunda característica es evaluando los datos. Bueno, en la centralizada requiere tiempo para hacer los datos porque como es un solo archivo y
y existen varios usuarios eh, en el mismo archivo, el acceso suele ser mucho más lento, pero a diferencia de la base de datos distribuida que posee varios archivos, el acceso es mucho más rápido porque em, como varios usuarios acceden a algunos, a otros archivos, la cantidad de solicitudes va a ser mucho menor, por lo que va a ser mucho más rápido. También tenemos la siguiente característica, que es la de fracaso, que en una base de datos centralizada, si una base de datos falla, eh, en pocas palabras no se puede acceder, porque como habíamos dicho anteriormente, la centralizada se encuentra en un solo archivo, entonces el acceso de la base de datos no va a ser posible hasta que vuelva a estar disponible el archivo. En cambio, la distribuida, si una base de datos falla, entonces aún así los usuarios van a poder acceder a otros archivos de la misma base de datos. Tenemos como último y cuarta característica, que es la consistencia de los datos, que en esta, la base de datos centralizada tiene más consistencia, ya que la misma le proporciona una vista más completa al usuario. Como en la base de datos distribuida eh, son varios archivos, suele tener replicaciones de datos y como dije anteriormente, pueden existir datos duplicados y por lo que puede causar alguna inconsistencia en los datos o algún problema con los mismos datos. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es la diferencia entre una base de datos paralela y una distribuida. En este tópico, mi compañero Randy, es quien les dará detalles sobre este tema. Primero debemos saber qué es una base de datos paralela. La podríamos definir como la partición de la base de datos, normalmente a nivel relacional, para poder procesar de forma paralela en distintos procesadores y distintos discos en una sola operación en la base de datos. El paralelismo se usa para mejorar la velocidad en la ejecución de consultas. Además, el paralelismo se usa para proporcionar dimensionalidad, ya que la creciente carga de trabajo se trata sin incrementar el tiempo de respuesta, pero incrementando el grado de paralelismo. Pásame que la siguiente diapositiva. Diferencia entre una base de datos paralela y una distribuida. En la estructura, una base de datos distribuida contiene datos en dos o más servidores en ubicaciones separadas, a diferencia de la paralela que contiene más servidores, pero en una misma ubicación. También está en la velocidad. La ventaja principal de una base de datos paralela es la velocidad, al igual que una base de datos estándar que se ejecuta con un computador. Una base de datos paralela recibe solicitudes de los usuarios mediante el lenguaje de consulta estructurado SQL. Pasa, Miguel. También está acceso, que las bases de datos distribuidas mejoran el acceso, ya que cada oficina local tiene su propia base de datos. La mayoría de las transacciones SQL tienen lugar a nivel de la oficina sin los retrasos ocasionados por las redes a larga distancia. Y por último, está la confiabilidad, que las bases de datos distribuidas y paralelas abordan mucha confiabilidad en formas diferentes. Una base de datos la aborda en lo que es la parte de ejecución, que solo depende en la computadora, que esa es la paralela, y la otra eh, la maneja en parte en los servidores. Pero en la paralela, en el momento en el que la computadora se pueda bloquear, la base de datos se vuelve no disponible. Pasa, Miguel.
Ahora hablaremos ventajas y desventajas de sistemas paralelos y distribuidos. Primero, debemos saber qué es un sistema paralelo. Es una forma de cómputo en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente o continuamente, operando el principio de que se resuelvan problemas grandes, eh, dividiéndolos entre problemas más pequeños que luego son resueltos continuamente. Continúa, Miguel. Bueno, vamos a continuar, disculpen, vamos a continuar con lo que son los sistemas distribuidos, que en este no es más que una colección de computadoras que están físicamente separadas y están conectadas entre sí por una red de comunicaciones. Es una definición parecida a lo que es una base de datos distribuida. En este, por ejemplo, cada máquina posee sus componentes de hardware y software. Y pues el programador solamente puede percibir un problema y tiene una tarea específica en el mismo. Continúa Randy. Ahora hablaré sobre las ventajas y desventajas de un sistema paralelo. Esta brinda a las empresas, instituciones y usuarios en general el beneficio de la velocidad, ya que este brinda una mayor velocidad a la hora de la ejecución de consultas. También está la ventaja competitiva. Provee una mejora de los tiempos para la producción de los productos y servicios. Y otra ventaja es la colaboración y flexibilidad en las operaciones que puede llegar a tener este sistema. También están las desventajas, que estas requieren un gran número de ciclos de procesamiento o accesos a una gran cantidad de datos. Y otra desventaja, que, que para ejecutar un sistema paralelo se necesita encontrar un hardware y un software que permita brindar estas utilidades comúnmente que proporciona inconveniente con los costos, seguridad y disponibilidad. Continúa, Miguel. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que son, sobre las ventajas y desventajas de un sistema distribuido. Vamos a comenzar con la ventaja. Em, la primera ventaja es que esta no requiere de una conexión física, por lo que em, como podemos podemos procesar los datos en una red, por ende, podemos procesar los datos de una, con el Internet, en pocas palabras. También está la otra ventaja que en eso se puede conectar más hardware en cualquier parte del mundo, por lo que esto quiere decir de que se puede crear una interconexión de manera global. Eh, Ahora seguimos con las desventajas, que en esta, la primera es que esta necesita de un nivel alto de seguridad, por ende, como es una red, requiere de conexión de Internet, y por último, de que el margen de error de hardware debe ser bajo, ya que como es un sistema y está en constante funcionamiento, requiere de hardware eh, de calidad que pueda básicamente mantener la funcionabilidad del sistema en un periodo largo. Ahora seguimos con el siguiente tema, que es las transacciones distribuidas y el control de concurrencia. Eh, Vamos a dar una breve definición de lo que son las transacciones distribuidas. Este tipo de transacción se encarga de confirmar los datos de una sola transacción en dos o más servidores de una base de datos o de base de datos, obviamente. Entre sus características están de que sus actividades suelen envolverse en múltiples servidores.
También de que los datos de un servidor pueden estar distribuidos entre varios servidores y que pues una transacción puede envolver múltiples servidores. Sigue Randy. Ahora sigo con control de la concurrencia. El control de las transacciones concurrentes en una base de datos brinda un eficiente desempeño a la hora del sistema de base de datos, puesto que permite que permite controlar la ejecución de transacciones que operan en paralelo, accesando a la información compartida y, por lo tanto, interfiriendo potencialmente unas con otras. Una de estas características también está, continúa, Miguel. Ahora vamos a tratar sobre bases de datos distribuidas, homogéneas y heterogéneas. Sigue. Las bases de datos distribuidas homogéneas, en los sistemas de bases de datos distribuidas homogéneas, se emplean un idéntico software de gestión de base de datos. Son conscientes de la existencia de los demás sitios que acuerdan a cooperar en el procesamiento de las solicitudes de usuarios. Entre las características de este está el mismo software, esquema en todos los sitios. Los datos son particionados entre todos los sitios. Y también esta tiene como objetivo proveer la vista de una sola base de datos, ocultando detalles de la distribución. Continúa, Miguel. Bueno, ahora seguiré hablando sobre las bases de datos distribuidas heterogéneas, que son tipos de bases de datos las cuales está compuesta por diversos sitios que utilizan en diversos sistemas gestores de base de datos, donde cada uno es autónomo. Y pues es posible que algunos de los sitios no sean conscientes de la existencia de los demás sitios y pues puedan proporcionar facilidades limitadas en la cooperación en el procesamiento de las transacciones. Entre sus características está de que esta difiere software o esquema en los sitios, por lo que quiere decir esto es que este suele poseer de diversos sitios o diferentes software. También está, eh, la otra característica es que tiene como objetivo integrar distintas bases de datos para proveer una función útil. Ahora, como último tema, está las consultas paralelas que Randy le estará detallando sobre lo que es este tipo de consultas. Ok, ahora sigo con lo que son las consultas paralelas. Como podemos ver, es la ejecución en paralelo de una única forma que consiste en consultar varios procesadores y discos, cuyo objetivo es acelerar el proceso de ejecución de consultas prolongada. Por tanto, se puede hacer paralelas las consultas, haciendo paralelas las operaciones. También existen dos maneras de ejecutar en paralelo una sola consulta, que es paralelismo en operaciones, que se puede acelerar el procesamiento de la consulta haciendo paralela la ejecución de cada una de sus operaciones individuales y también como selección, proyección y reunión. También está paralelismo entre operaciones, que se puede acelerar el procesamiento de la consulta ejecutando en paralelo las diferentes operaciones de las expresiones de cada una de las consultas. Muchas gracias. Espero que le haya gustado y pues hasta aquí es nuestra exposición.